Avanzar desde la práctica de la sexualidad tal y como estamos acostumbrados y movernos hacia las prácticas de sexualidad consciente como el tantra o la sexualidad taoísta tiene un efecto profundamente transformador en nosotros a todos los niveles. Hemos hablado de muchos aspectos de esa transformación en otros vídeos. En este vamos a hablar de cómo se refleja en nuestra química cerebral a nivel de neurotransmisores. Después, situaremos en ese marco de referencia la dimensión más amplia de esa transformación en cuanto a nuestro estado mental general, emociones, carácter y conciencia. Al final del vídeo, comprenderemos por qué la sexualidad consciente y sus efectos suponen la expresión más antagónica posible a las formas adictivas de sexualidad que son cada vez más prevalentes y preocupantes en nuestra sociedad. Para comenzar, como no, la dopamina, un neurotransmisor que en la actualidad cada vez es más popular y con el que cada vez más personas están familiarizadas. Los ámbitos en los que se hace referencia a él son múltiples, pero todos son reflejos significativos de un rasgo característico y único del rumbo que está tomando nuestra sociedad. Ese rasgo es sin duda la búsqueda ansiosa de gratificaciones intensas e inmediatas. Las redes sociales nos bombardean con un goteo incesante de notificaciones, neuromarketing, por todas partes estímulos diseñados meticulosamente para azuzar con la máxima intensidad y eficacia nuestros impulsos más primarios, imágenes, colores y sonidos en continuo movimiento y cambio, y con los que podemos interactuar y recibir una respuesta en décimas de segundo, inyecciones de reconocimiento social y de estimulación sexual basada en la forma visual de los caracteres sexuales físicos. Estos estímulos nos complacen de manera instantánea, pero cada vez más efímera. Por lo tanto, se genera en nosotros el anhelo de recibir más y más de esa misma gratificación. Y por supuesto, cualquier otra posible forma de satisfacción, más sutil o abstracta, queda totalmente eclipsada, inaccesible, especialmente si se requiere de tiempo o energía para obtenerla. Nuestro conocimiento del cerebro es limitado, ya que es un órgano muy complejo, pero sí sabemos que la dopamina tiene una relación muy significativa con nuestra respuesta de satisfacción y placer, por encima de ninguna otra que se haya encontrado. Además, la investigación científica hasta el momento ha identificado la alteración en la función de la dopamina como el mecanismo esencial detrás de todos los fenómenos de adicción. También sabemos que este tipo de estimulación que acabo de describir es precisamente la más efectiva para producir esa alteración. Esa es la razón por la que ese tipo de gratificaciones se vuelven cada vez más tenues y efímeras para nosotros. Como muchos de vosotros sabéis, la adicción a la masturbación y a la pornografía es cada vez más frecuente. Una de las razones más importantes es que las formas de estimulación sexual a las que estamos expuestos están adquiriendo cada vez más las mismas características que el resto de estímulos en nuestra era tecnológica. Yo lo expresaría diciendo que este proceso supone, simple y llanamente, la paralización de nuestro desarrollo, o más propiamente un retroceso. Veamos por qué. Todos nuestros recursos se enfocan en perseguir esa gratificación que ansiamos, sin dejar espacio para nada más. Eso arrastra a nuestra mente a la regresión, hacia su modo de funcionamiento más antiguo, la reacción automática, inconsciente e irreflexiva. En ese estado, nuestro juicio y capacidad crítica quedan fuera de escena. Por otro lado, nuestra sensibilidad perceptiva queda reducida al mínimo para asegurar las funciones vitales básicas. Como consecuencia, nuestra capacidad para sentir placer también se reduce a sus formas más rudimentarias y superficiales. Como siempre, y más allá de las divisiones de nuestra mente conceptual, el conocimiento, el desarrollo espiritual y el placer van de la mano,
ya sea hacia adelante o hacia atrás. Para comenzar a adentrarnos en esa asociación de la sexualidad consciente con la química cerebral y comprender por qué nos sitúa en un punto diametralmente opuesto al de esas formas adictivas de sexualidad, vamos a retomar el hilo con el vídeo anterior. Hablábamos sobre cómo el hecho de abandonar el orgasmo como centro de la actividad sexual nos coloca en un nuevo espacio, sin puntos de referencia. Te dejo el enlace en la descripción. En ese vídeo exploramos algunas de las incógnitas que se nos presentan en ese nuevo espacio, pero una de las que planteamos nos quedó pendiente, fue la siguiente. Sin la referencia de la descarga orgásmica genital como punto final a la actividad sexual, entonces, ¿cuándo terminar? El consejo del maestro taoísta Mantak Chia nos presenta un vínculo muy accesible con las adicciones. En su famoso libro El hombre multiorgásmico nos hace una comparación entre el apetito sexual y el apetito por la comida. Nos dice: al acabar de comer debes sentirte satisfecho, pero no lleno. Debe quedarte un poco de hambre. Cuando el alimento se asiente, te sentirás lleno. Asimismo, cuando acabes de hacer el amor, debes sentirte satisfecho, pero no saciado. Debes quedarte con un poco de deseo. Cuando tu energía se asiente, te sentirás satisfecho. Puede sonarte sorprendente, ¿verdad? Porque es algo que no es posible a través de la descarga genital, pero así es. La sobreestimulación con excesos en la alimentación, especialmente si son comidas altas en azúcares, nos provoca grandes picos en la secreción de insulina. Eso acaba dando como resultado una resistencia a ella en nuestras células, que nos impide sentirnos saciados y vitales. La medida en que se produce esa insensibilidad es la medida en que la comida que ingerimos solo nos sirve para ganar peso. A más facilidad para engordar, más apetito. Por eso nos volvemos adictos a la comida y sobre todo a los dulces, buscando esa sensación de satisfacción que hemos perdido la capacidad de experimentar. En el orgasmo genital se produce un pico acusado en la secreción de dopamina, similar al de la insulina en el caso de las comidas copiosas y dulces. Como resultado, existe el mismo riesgo potencial de producirse una insensibilidad a la dopamina, con la consecuente incapacidad de sentir satisfacción sexual. La insensibilidad se suma a que los picos altos son seguidos de rebotes, donde los niveles descienden en gran medida, lo que provoca el síndrome de abstinencia. Además, la capacidad para producir dopamina es cada vez menor. Todo este mecanismo es lo que entendemos como dependencia. Es lo mismo que ocurre con todas las drogas. La diferencia es que la comida y el sexo son gratificaciones naturales, pero no por ello exentas de producir adicción. Si la estimulación es desproporcionada y en una forma en que no sería posible en un medio natural, puede producirse dependencia. Igualmente, continuaremos buscando estímulos cada vez más exagerados y frecuentes, sin alcanzar nunca la satisfacción. En cuanto a la sexualidad, para favorecer este desequilibrio adictivo, en la publicidad y la pornografía se nos presentan este tipo de estímulos exagerados, lo que se ha denominado estímulos supranormales. Los dulces podrían considerarse como tales, ya que no podemos encontrar nada parecido en la naturaleza. Si pretendiéramos ingerir la cantidad de azúcares simples que contienen directamente a partir de la caña de azúcar, tendríamos que ingerir tanta fibra que nuestro estómago y apetito se llenarían mucho antes de conseguirlo. Además, la propia fibra evitaría la subida brusca de la insulina. Podríamos comparar lo que entendemos por una sexualidad normal con una dieta natural y sin excesos. Sin embargo, existen personas con un metabolismo energético optimizado, a un nivel muy superior al promedio. Lo han conseguido gracias a un entrenamiento deportivo y una alimentación estudiados y rigurosos, dirigidos hacia ese fin, y han mantenido ese estilo de vida durante años. La práctica de la sexualidad consciente
sería el equivalente a ello con respecto a nuestra sensibilidad al placer y la satisfacción, así como a nuestra claridad mental y equilibrio interior. Vamos a ver por qué. ¿Qué ocurre cuando sustituimos una descarga orgásmica genital por uno de estos orgasmos internos o expandidos? Podríamos decir que sería el equivalente a una ración de copos de avena tomados por un deportista. Esta comida es baja en índice glucémico y le proporciona una gran cantidad de energía que se libera lentamente y de manera duradera. Su sensibilidad a la insulina, promovida también por el propio ejercicio, le permite sentirse vital con ese aporte moderado de glucosa, y su vitalidad no decae durante sus largas jornadas de actividad física. Asimismo, en el sexo tántrico no entra en juego ninguna subida brusca de la dopamina, como en el orgasmo genital, sino que su secreción se estimula, pero de una manera moderada, estable y prolongada. Dado que no hay un pico de estimulación en los receptores, la sensibilidad a ella no disminuye, sino que aumenta a medida que nuestros hábitos sexuales van estableciéndose más en el sexo tántrico. Por lo tanto, nos hacemos cada vez más sensibles a todos los estímulos de placer que nos rodean, mucho más allá de lo que consideramos la práctica sexual como tal. Al igual que el deportista, se hace cada vez más eficiente en convertir el alimento en energía, los practicantes de Tantra nos hacemos cada vez más eficientes en convertir la estimulación en placer. Podríamos decir que somos los deportistas de élite de la felicidad, ya que hay mucho más en juego que una simple forma de placer físico y muchos más factores que estimulan esta sensibilidad y la intensidad de la experiencia. Al igual que la propia práctica deportiva favorece la eficiencia energética en el caso de los atletas, más allá de su alimentación, también la propia naturaleza de la práctica de la sexualidad consciente supone una gran diferencia en cuanto a la regulación de la dopamina, incluso aunque la descarga del orgasmo no sea omitida. Sigamos adentrándonos en ello, pero lo haremos en el próximo vídeo, ya que este tema ha resultado ser demasiado extenso para cubrirlo en uno solo. Si la segunda parte ya está publicada, estarás viendo el enlace ahora mismo en pantalla. Os deseo muy buena salud, placer y consciencia.